Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido como siempre a esta mesa, Enrique. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset, periodista española, bienvenida también. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Hablaban hace un instante ustedes sobre las encuestas. Hay un gran debate en todo el mundo sobre si funcionan o no. Yo tengo, como ustedes también, mucho respeto por los encuestadores, pero es verdad que, por ejemplo, en el Brexit, en el referendo en el Reino Unido, para ver si los ciudadanos querían abandonar la Unión Europea o no, fallaron. En el plebiscito del 2 de octubre, hace ya casi 2 años en Colombia, el plebiscito sobre el acuerdo de terminación del conflicto firmado con las FARC por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fallaron. La mayor parte decían que iba a ganar el sí y resulta que ganó el no. Y aquí en Estados Unidos fallaron mucho en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, ganó Donald Trump y todo el mundo decía que iba a ganar Hillary Clinton, la candidata demócrata. ¿Usted cree en las encuestas? Bueno, yo creo, pero tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en las elecciones de Trump, yo he estado en unos sitios del interior del país y había mucha gente que no hablaba abiertamente que votaría por Trump porque tenía vergüenza, había un voto escondido, o sea, a veces hay situaciones en que las personas no dicen la verdad a los entrevistadores. Y hace diferencia si hace una encuesta por teléfono, una encuesta por persona, ¿por qué eso? A veces las personas tienen vergüenza de decir para quién voy a votar. ¿Cree usted en las encuestas, Dorita? Sí, además yo creo que las encuestas no es que fallaran, es que no las leímos bien. Y el caso de Estados Unidos es claro, porque Hillary Clinton ganó el voto popular, al final por entre 4 y 5 puntos, que es lo que apuntaban las encuestas una semana antes de las elecciones, si nos acordamos. Y lo que dicen quienes elaboraron esas encuestas es que no se equivocaron, porque ellos lo que estaban midiendo era el voto popular. Otra cosa muy diferente es la estrategia del voto electoral. Yo sí que creo que lo que no estamos haciendo bien a la hora de leerlas, o incluso las encuestas a la hora de elaborarlas, eso es verdad, es medir la dureza del voto. Y creo que eso es lo que pasó en el Brexit y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Eso significa que la gente puede contestarte en una encuesta: yo voy a votar al candidato A, pero luego no van a votar, porque la encuesta no mide la probabilidad o la certeza de que esa persona salga a votar, que es lo que pasó aquí en Estados Unidos, que finalmente fue o la abstención o el voto a terceros partidos lo que acabó decantando la victoria de un candidato. Es decir, conviene afinar más las encuestas y conviene que nos fijemos muy bien en este factor de la abstención, que parece un factor recurrente, sobre todo en países donde hay mucho hartazgo ciudadano con los políticos, pero yo sigo confiando en las encuestas. Tenemos que afinar solo un poquito mejor. ¿Y usted cree en las encuestas, Pepe Díaz Briceño? Sí creo, Juan Carlos, pero también hay que reconocer qué son las encuestas. Las encuestas no son una fotografía fiel de la realidad, son una aproximación a la realidad, es un experimento científico. No podemos creer con ellos como si fuera, pues básicamente lo que va a ocurrir en el terreno. También hay que decir, a mí me parece que justamente por esta situación, Dori lo describía muy bien, el aprender a leer encuestas, cuáles son las encuestas válidas, cuáles no, es una cuestión que muchos lectores o muchas personas que nos ven en el programa, pues debían de hacerse una pequeña información, y esto me parece que también habla sobre, en general, la información que está a disposición del público para, pues, generar sus opiniones políticas. Creo que a la larga sí se va a necesitar para los alumnos de primaria y secundaria tener un curso de cómo leer las noticias. Bueno, hoy es 1 de mayo, es día festivo en la mayor parte o en gran parte de los países del mundo. Y aquí estamos trabajando. Seguramente en España, en Brasil, en México y en Colombia, pero aquí estamos porque ese 1 de mayo además se celebra como el Día del Trabajo y es festivo como consecuencia de una matanza que se produjo en Haymarket, en Chicago, el 4 de mayo de 1886, cuando los trabajadores venían pidiendo que la jornada laboral fuera de 8 horas y no de más de 8 horas, y eso finalmente pues se logró en algunos países del mundo, en gran parte de los países del mundo. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, como son tan originales, decidieron cambiar el Día del Trabajo, no celebrarlo el 1 de mayo, sino lo que llaman el Labor Day, que es el primer lunes de septiembre, que es exactamente cuando para los estadounidenses termina, en cierto modo, el verano. Pero aquí estamos trabajando. Bueno, primer asunto, Pepe Díaz Briceño. Dentro de 2 meses exactamente, es decir, el 1 de julio, tendrán lugar las elecciones presidenciales en México. Allá no hay segunda vuelta. Quien gane ese día será quien reemplace a Enrique Peña Nieto. En la mayor parte de los sondeos, y aquí volvimos a las encuestas, está de primero Andrés Manuel López Obrador, hombre que ha sido candidato en 2 ocasiones,
derrotado y que ha sido alcalde del DF, es decir, de la capital del país. Les lleva entre 15 y 20 puntos a los demás. El segundo es Ricardo Anaya, que es el aspirante de una coalición del PAN, del PRD y de un Movimiento Ciudadano. En tercer puesto está en la mayor parte de las encuestas José Antonio Meade, como candidato del PRI, aunque él no es militante del PRI, un hombre que ha sido ministro en varias ocasiones. Y más abajo aparece Margarita Zavala, una candidata independiente, la ex esposa de Felipe Calderón, y aparece también el Bronco, Jaime Rodríguez, el Bronco. Bueno, en las últimas horas, en un evento en Citibanamex, habló Ricardo Anaya, que de acuerdo con la mayor parte de los observadores ganó el primero de los 3 debates presidenciales televisados hace pocos días. Y en un momento dado le preguntó el moderador si él estaría dispuesto a hablar con Enrique Peña Nieto, el presidente actual del PRI, a quien ha criticado Anaya desde el comienzo de la campaña. Él se ha convertido como en el anti-PRI, el señor Anaya. Y dijo lo siguiente el candidato: estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. El moderador le volvió a preguntar: ¿existe esa posibilidad? Es decir, de hablar con Peña Nieto, y él en voz más baja dijo: digamos que sí. Aquí parece ser como si el señor Anaya esté buscando la alianza con José Antonio Meade y con el PRI, a ver si logran atajar a López Obrador. ¿Lo conseguirán? ¿Será que volviéndose ya no los anti-PRI o el señor anti-PRI, Ricardo Anaya, se puede volver el anti-López Obrador si se une con Meade? ¿Será eso factible? Sí, Juan Carlos, creo que primero hay que hablar sobre las grandes tendencias que ocurren en la elección, porque este incidente me parece uno de estos microcapítulos que ocurren en todas las campañas electorales que no necesariamente hablan sobre las grandes tendencias en la elección. Las grandes tendencias son que López Obrador ha capitalizado un voto en contra de la continuidad, un voto a favor del cambio. Son 22 puntos de ventaja según la más reciente encuesta de Reforma. Hay popularidad de López Obrador en lugares de México donde la izquierda no tenía presencia, como la frontera norte, los estados norte del país, que son los más industrializados, y además no baja su fuerte popularidad también en el sur del país, donde realmente tiene su reserva de votos. Entonces, en primer lugar, tenemos a este gran candidato que a menos de 60 días de la contienda está colocado con, pues básicamente, el triunfo es de él si es que no lo pierde, básicamente. Pero entonces tenemos esta micro tendencia en la que se pregunta a todo el mundo, bueno, ¿y si se unen los candidatos en contra de López Obrador? Mucha parte del establishment político le sigue teniendo terror a Andrés Manuel López Obrador, lo creen demasiado populista, pero bueno, esto lo hemos visto en distintos países de la región de América Latina, el miedo de una clase gobernante, una clase de dirigente en contra de un populista de izquierda. Y pues se nos olvida que pues las divisiones previas al momento al que llegamos entre el PRI y Ricardo Anaya son gigantescas. El propio gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó la Procuraduría General de la República para pues atacarlo políticamente al inicio de esta campaña. Mucha gente de izquierda inconforme con López Obrador está unida en la campaña con Anaya, por eso se llama el Frente Ciudadano, México al Frente, por México al Frente. Entonces, estas personas que están cerca de él verían como una cuestión terrible el que hiciera pues un acercamiento a un gobierno que además, Juan Carlos, tiene menos del 15% de popularidad. ¿Qué gana básicamente Anaya al presentarse con Peña Nieto? Pues al contrario, pierde votos, y además lo que sí me parece que está buscando, y esto me parece que el propio López Obrador quiere también, es atraer a los votos priistas. Eso, los dos candidatos van por ellos. Dorita Olivia. Es un error importante, a mí me parece, lo que ha ocurrido con Anaya, por dos razones importantes. Primero, porque Anaya es este candidato que se ha construido a través del rechazo que siente mucha parte de la población de México hacia el gobierno. Y ese sentimiento que además estamos viendo en tantos países, el hartazgo, el cansancio con la clase política y en este caso con el partido que ocupa el gobierno, y como recordaba Pepe además, la bajísima aprobación que tiene ahora mismo el presidente Peña Nieto. Él se había construido así, incluso le hemos escuchado decir alguna vez que si ganaba, Peña iría a la cárcel.
él y que era el momento en el que PRI ya dejara de estar en el panorama político de México. Y claro, ahora unas declaraciones tan tibias como estas, que es cierto que son unas declaraciones que no están 100% claras, que hay que escucharlas varias veces y depende de las interpretaciones, pero aún así, unas declaraciones tan tibias de un candidato como Anaya, que se ha construido a sí mismo con un rechazo al gobierno, entonces esto se está interpretando desde muchos de sus sectores de apoyo como una traición, como cinismo. Estaba repasando los comentarios en las redes sociales y están siendo muy duros con Anaya, incluso mucha gente que le apoyaba y le llaman así, le llaman traidor, o le llaman cínico, porque es dar la vuelta a un argumento. Y además es un error estratégico porque esto da la razón a uno de los argumentos que ha estado utilizando López Obrador. Por ejemplo, lo escuchamos muy claramente en el debate hace unas semanas, y es que todos están contra él. Y que además todo el resto de los partidos son lo mismo, que él representa el cambio, pero que el PRI y el PAN son lo mismo, y que están contra él porque son lo mismo y él representa el cambio. Y claro, en el momento en el que Anaya hace unas declaraciones como esta y parece que se alía o se puede interpretar como que se está aliando al PRI, esto viene a dar la razón a ese argumento que estaba utilizando López Obrador, que no tiene por qué ser cierto, pero parece que lo refuerza. Y también leía muchos comentarios hoy en las redes sociales diciendo, bueno, entonces estas declaraciones de Anaya lo que dejan claro es que al final el candidato del cambio es entonces López Obrador. Es al final, como decía Pepe, esta es una cuestión de microanálisis, de la tendencia más importante es que a 2 meses de las elecciones López Obrador tiene 20 puntos de ventaja en las encuestas, y por eso hablábamos antes de si creemos o no las encuestas. Pero claro, estos capítulos a 2 meses de las elecciones, cuando aún queda otro debate electoral pendiente, son muy importantes porque afectan a la credibilidad de los candidatos y a todo ese voto que todavía queda pendiente por decidir, a todo ese voto indeciso que aún está decidiendo a quién van a votar y que también va a ser muy importante en las elecciones de julio. Claro. Faltan 2 debates más, ¿no es verdad? Son 3 en total. Sí, sí, sí. Oficialmente son 2, el tercero es opcional, pero todos han decidido acudir. Enrique Gómez Batista. Eso se muestra para mí, bueno, de lejos, hablando con muchos expertos allá, es que está cada vez más una elección sobre López Obrador. Será como y eso sí, está muy, el candidato de izquierda está muy, en un momento bueno de decir eso, o sea, estamos todos sobre mí, es la gran narrativa de esas elecciones, no es la relación con Estados Unidos, no es la corrupción como ha intentado Anaya poner como el gran tema, pero sí si quieren o no a López Obrador. Eso es muy bueno para él, pero sí es posible que se crea, tenemos que lembrar que en México no hay hay solamente una vuelta. Eso cambia totalmente la dinámica de una elección. Y generalmente se pasa eso. En las últimas 2 semanas, parte de los electores se cambia para el voto útil, que hablamos que en nuestros países tienen la segunda vuelta, en México se pasa en la primera vuelta. Pero es verdad que la narrativa de las elecciones está con López Obrador, está en su mejor momento en todas las campañas. Si vemos lo que pasó en 2006, 2012, nunca ha llegado tan cerca de elecciones con una ventaja tan grande, o sea, es un señal y está muy bueno para él. Pero todo puede pasar. Tenemos dos meses, tenemos más 2 debates, o sea, muchas cosas puede pasar, pero yo creo que Anaya pierde con esa situación porque vuelve para él todo lo rechazo que hay contra los políticos en general se vuelve ahora para Anaya, que como podría hacer lo que quiera para ganar. Y creo que siempre el observador tiene esta ventaja, vaya a saber explotar esta situación muy buena. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Centroamérica, Pepe, por eso voy con usted, a pesar de que México es un país norteamericano, ¿no es verdad? Somos centroamericanos y norteamericanos. ¿Son las 2? Estamos en los 2 continentes. Bueno, pues justamente por eso. Ahí cerca tienen ustedes de México a Nicaragua y hay noticias de Nicaragua. Porque hace algunos días Daniel Ortega, un hombre que encabezó la revolución sandinista y que fue presidente gobernó desde 1979 a 1990, y luego ha sido presidente elegido desde el año 2007, es decir, hace 11 años. Actualmente la vicepresidenta es su esposa, la señora Murillo. Pues el señor Daniel Ortega hace pocos días decidió hacer unos cambios en el sistema pensional, lo cual generó una gran cantidad de manifestaciones en contra del gobierno, y además como consecuencia de todo esto ha habido 43 muertos, al menos 43 muertos, entre ellos un periodista a quien vimos morir en vivo, Ángel Gaona. Bueno, como consecuencia de esto tuvo que echar atrás las medidas el señor Daniel Ortega, pero en los últimos días, y también como consecuencia de más manifestaciones, porque hay gente que está aburrida con el señor Ortega en el poder en ese país centroamericano, pues logró poner a disposición de una serie de personas, de miles de personas, unos autobuses
del gobierno, invirtió dinero del gobierno para organizar una gran marcha de apoyo al propio señor Ortega. Incluso ha aparecido él vestido de blanco, encomendándose a Dios y diciendo que hay que pedirle al Ser Supremo que proteja a las personas en Nicaragua. Aquí la pregunta es, ¿ha salido fortalecido Daniel Ortega de todo esto o lo que pasa es que estas manifestaciones pusieron sobre la mesa y hicieron salir a la superficie el descontento de la sociedad nicaragüense con Ortega? No, Juan Carlos, claramente Ortega no ha sido fortalecido por esto, aún a pesar de ayer haber salido con estas grandes manifestaciones. Es claro que algo se rompió en Nicaragua. Por años, por más de una década, el señor Ortega ha estado en el poder. Tiene reelecciones pues básicamente aseguradas de por vida, ya no hay un impedimento. Su esposa es vicepresidenta. Pero sí, realmente no habíamos hablado de Nicaragua, al menos en este programa, por el tiempo en existencia, yo creo, porque... Hace varias veces que no hablamos. No, hablamos mucho del canal interoceánico que quiere montar Ortega con el empresario chino Wang Jing, a lo cual se opone mucha gente en la... Exacto, pero en un momento en el que Nicaragua destelaba, pues básicamente estabilidad, contrastaba con otros países, particularmente los del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, sobre todo por la situación de inseguridad y pues estabilidad ante las altas tasas que se ven ahí de crimen violento. Y ahora vemos a Nicaragua con 43 muertos solo en esta semana como el incidente más fuerte. No se compara de ninguna otra manera a cuestiones como en Honduras, pero sí realmente pone un boquete en esa imagen de estabilidad que el régimen de Ortega trataba de presentar durante los últimos años. También muestra un quiebre en la confianza que tenía el sector privado para con Ortega. Buena parte del empresariado ahora está apoyando las propias protestas de los estudiantes en la calle. Esto en un régimen donde Ortega básicamente les había dado pues carta blanca de mantener una cierta estabilidad macroeconómica y de que no se iba a meter con ellos, yendo en contra de todo el discurso prorrevolucionario que enarbola. También un quiebre frente a la Iglesia Católica, que pues básicamente está también llamando también a promover de alguna manera la libre expresión, y un quiebre también con lo que la comunidad internacional no hacía antes, que era condenar duramente al régimen de Ortega. Hemos visto pronunciamientos de la Unión Europea, del propio Estados Unidos sobre justamente la violencia y el derecho de las personas a manifestarse. Es decir, la situación ha cambiado en Nicaragua, no sabemos dónde continuará, pero claramente el señor Ortega no ha sido fortalecido de ninguna manera. Enrique. Bueno, y hemos visto que no controla más la calle, la opinión de las personas está cambiando muy rápido. Sábado acá en Washington, en frente a la embajada de Nicaragua, hemos visto protestas, sí. Y hemos visto también que esto, de cierta manera, puede tener una ligación con lo que pasa en Venezuela. Maduro fue uno de los grandes apoyadores de Ortega, ha dicho ya muchas veces que está sufriendo una tentativa de golpe, pero los expertos dicen que desde que Venezuela empezó a tener problemas más graves económicos, dejó de pasar hace casi $500 millones a Nicaragua, y con eso también disminuye un poco la margen de maniobra, de corrupción o de tentativa del gobierno de contemplar los políticos y la sociedad de Nicaragua. O sea, lo que hemos visto puede ser el principio de una primavera de Managua. Hemos visto que es un movimiento de protestas muy fuertes, hechos por jóvenes, sin ligaciones políticas. Creo que puede estar pasando por un momento y que puede tener otro impacto en toda la región por eso, por la ligación muy fuerte entre Managua y Caracas. Dorito Toribio. Yo como lo veo es, Juan Carlos, se ha creado una especie de grieta en Nicaragua, y a veces las grietas no las ves o están, pero uno no sabe cómo de profundas son, pero tarde o temprano cuando las grietas son importantes, y en este caso creo que les empiezan a ceder y empiezan a abrirse, y entonces uno se da cuenta de la magnitud. Creo que eso es lo que ha pasado en Nicaragua estas semanas, se ha abierto una grieta, y quizás el intento ayer de Ortega, todas estas manifestaciones, está intentando tapar esa grieta o que no veamos cómo de profunda es o cuáles son las consecuencias inmediatas, pero es evidente que la grieta está ahí, y yo voy a subrayar el último punto que plantea
planteaba Pepe, que es ante los ojos internacionales. Y al final, como sabemos y como hemos visto con otros países, es una posición cuando la comunidad internacional empieza a ver, y sobre todo en este tema, manifestaciones multitudinarias inéditas, con más de 40 muertos, que además él mismo está negando que hubiera ningún tipo de represión. Sabemos que esto acaba erosionando ante los ojos de la comunidad internacional y que esto acaba profundizando las grietas que existen dentro de cada uno de los países. Por eso yo creo que lo que hemos visto estas semanas es el principio, pero a partir de ahora vamos a ir viendo cómo esa grieta va cediendo poco a poco y tendremos que volver a este punto para entender cuándo empezó todo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Donald Trump, Dori y Enrique y Pepe, pero hay noticias de Donald Trump y algunas tienen que ver con el fiscal especial, Robert Mueller. Hay que recordar, y aquí está la portada del New York Times con el señor Mueller hoy, hay que recordar que desde cuando empezó la investigación sobre la posible influencia de Rusia en el resultado electoral de las presidenciales en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016, cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, hubo una controversia sobre quién podía estar al frente de este tipo de pesquisas. Se declaró impedido el fiscal general de Estados Unidos, es decir, el secretario de Justicia, el señor Jeff Sessions, entre otras cosas porque él contó, se supo que él se había reunido cuando era senador por Alabama y hacía campaña a favor de Trump con el entonces embajador ruso aquí en Washington, el señor Sergei Kislyak. Por esa razón, el señor Sessions se declaró impedido. Entonces, el número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, decidió nombrar a Robert Mueller, quien fuera director del FBI, como fiscal especial para este caso. Mueller se posesionó de ese cargo, tomó posesión del cargo el 17 de mayo del año pasado, es decir, hace prácticamente un año. Y desde entonces incluso ha llegado a acuerdos con algunas personas involucradas en el asunto, como Michael Flynn, el primer consejero o asesor de seguridad de Donald Trump, que está colaborando con él. Y ya ha hecho acusaciones formales contra varias personas. Lo que dice hoy el periódico The New York Times en esto que mostraba es que ha logrado tener acceso, el rotativo, a un cuestionario, a una serie de preguntas que Mueller le quiere formular a Donald Trump. Pero aquí, ¿qué pasa? El primer abogado que tenía Trump en este asunto, uno de sus abogados, John Dowd, le recomendó a Trump no contestar el cuestionario, si es que se lo mandan, porque no se lo han enviado. Porque dice que esto podría tener implicaciones muy serias y podría dar pie, en caso de que llegue a haber una incongruencia, a un impeachment, es decir, a un juicio político del presidente. Trump entonces, para reemplazar a Dowd, nombró a Rudolph Giuliani, quien fuera fiscal en algún momento dado, y que además fue alcalde de la ciudad de Nueva York. Aquí la pregunta es, ¿le enviará Mueller estas preguntas, este cuestionario al señor Trump? ¿Lo contestará Trump? ¿Qué puede pasar? Porque realmente todo es muy incierto y estamos hablando de cosas muy graves. Es que yo creo que ya lo tienen. Esta es mi opinión. De ahí la filtración del New York Times. El New York Times explica en el artículo cómo ha obtenido, o la fuente de haber obtenido estas preguntas, es una persona explícita. Es una persona fuera del equipo legal de Trump, cuando el New York Times no suele dar tantos detalles sobre sus fuentes, y menos en este caso, que estamos hablando de una filtración muy seria. Son 40 preguntas del equipo del fiscal especial que está dirigiendo una investigación que afecta al presidente de Estados Unidos, y esas preguntas se han filtrado. Y esas preguntas ahora mismo, según creo yo, este es mi análisis, solo las tienen dos personas, dos equipos, que es el equipo de Mueller y el equipo de los abogados de Donald Trump. Y hay una persona que ha filtrado esas preguntas, según explica el New York Times. Y me llama mucho la atención que llegue a especificar que no es una persona del equipo de los abogados de Donald Trump, como curándose en salud, como que quién filtró esto, que por ejemplo puede ser alguien, una persona del equipo de los abogados de Donald Trump, aunque no le esté llevando el caso de Mueller, pero puede ser del equipo de los abogados personales, por ejemplo, puede ser alguien del equipo legal de la Casa Blanca, puede ser alguien que esté en el entorno del presidente, pero no específicamente que le esté llegando el caso de Mueller. Esa es la conclusión a la que yo llego cuando uno lee que el New York Times especifica exactamente esto, como que alguien hay muy preocupado por esta filtración, como es lógico, porque si lo pensamos, se está filtrando algo que tiene que ser clasificado, porque esta es una investigación clasificada de la que todavía no había resultados. Esta sería una de las partes. ¿Cómo se han filtrado estas preguntas y cómo llegan al New York Times? Y por eso mi conclusión es que estas preguntas ya las tiene el entorno del presidente y ahora se está negociando si Trump quiere o no acceder a ese interrogatorio o a ese cuestionamiento o a esa reunión
con Mueller, de ahí que justo en este momento se hayan filtrado. Y dos, importante también de lo que ha pasado es el contenido de estas preguntas. La gran mayoría de estas preguntas que se han filtrado al New York Times van sobre el caso de obstrucción a la justicia, de por qué Donald Trump despidió al exdirector del FBI, James Comey, y de por qué le pidió presuntamente que dejara ir el caso de su ex asesor de seguridad nacional, de Michael Flynn. Esa es la gran mayoría de estas preguntas y eso nos hace concluir que Mueller está en este momento centrado en el caso de obstrucción a la justicia, para empezar. Después tiene otros casos, pero está centrado en el tema de la obstrucción a la justicia. De ahí el estallido esta mañana del presidente Trump en Twitter, protestando porque dice que, entonces, ¿qué pasa con el asunto de la conspiración electoral de su campaña con Rusia? Si la mayoría de las preguntas no tienen nada que ver con eso, incluso Trump ha llegado a decir que no hay ni una sola pregunta que tenga que ver con eso, lo que no es cierto. Hay una dentro del cuestionario, hay varias, pero hay una en concreto que dice: ¿qué conocimiento tenía usted, señor presidente, de cualquier contacto entre su campaña, incluyendo a Paul Manafort y Rusia, sobre una potencial ayuda a su campaña? Aunque el presidente Trump ha estallado esta mañana y ha dicho que no había ninguna pregunta, hay varias, pero es cierto que no son la mayoría, y esa sería también una conclusión importante. En un potencial escenario de que Mueller y su equipo vayan a entrevistar al presidente de Estados Unidos, o interrogar, depende de qué verbo queramos usar con diferentes implicaciones legales, el caso ahora mismo que más le interesa al fiscal especial es la obstrucción a la justicia, que es lo que aquí en Washington se lleva especulando mucho tiempo, que más allá de la conspiración electoral con Rusia, eso ha pasado a un segundo plano, y ahora mismo Mueller está centrado en si el presidente cometió o no un delito de obstrucción a la justicia, y además en segundo plano estarían sus finanzas y todo el rastro de dinero, y si pudo haber algún delito de lavado de dinero, no específicamente del presidente, pero de sus empresas o de, por ejemplo, su abogado personal, Michael Cohen. Enrique Gómez Batista. No, y tenemos que saber, porque creo que Trump en este momento está haciendo cálculos muy políticos muy importantes, porque en verdad es que tiene una ventaja hoy Trump, porque tiene el Congreso todo controlado por republicanos que siguen fiel a Trump, a pesar de todo, a pesar de un problema u otro, siguen fiel a Trump. Entonces, Trump tiene que saber si contesta ahora y si encierra el caso lo más rápido posible, puede ser bueno para él. Pero se tarda, si ese caso llega, estamos solamente a 6 meses de las elecciones que van a cambiar el Congreso entero, o sea, toda la Cámara de Representantes, la Casa y también los Senados. Y cada vez más las encuestas apuntan una ventaja tal vez para los demócratas. Los demócratas pueden volver a controlar las dos casas. Y si eso pasa, la posibilidad de un proceso de impeachment crece para Trump. O sea, entonces, además de todo el cálculo legal, jurídico, hay un cálculo político que Trump tiene que hacer. Esto puede ser la diferencia entre tener o no un proceso de impeachment contra Trump, que todavía hoy no está visible, no hay una previsión de que eso va a pasar, pero cada vez más hemos visto que el movimiento están creando muchas incertidumbres de que puede o no pasar un proceso de impeachment contra el presidente americano. Y esto está en el fondo, creo, de los cuestionamientos de que si Trump debe o no contestar, cómo contestar, si se puede probar pruebas contra sí. Ese es el gran reto, porque si contesta y miente, puede crear más problemas todavía. Porque Trump no sabe lo que Mueller ya tiene con otros depoimentos, con otras colaboraciones. Este es el gran reto. ¿Qué puede decir que puede empeorar la situación de Trump? Pepe Briceño. Muchas cosas, Juan Carlos. Primero me llamó mucho la atención que su introducción a este caso cada vez se hace más larga, porque se vuelve una telenovela de tantos capítulos. No, es complejo de verdad explicarle a la gente. Es más, a nosotros nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, a pesar de que lo seguimos día a día. Pero cualquier día se lo tendremos que contestar sí o no, sí. Y ya. No, la introducción se vuelve cada vez más larga porque tiene de diferentes pequeños pedazos del que se nutre toda esta gran investigación que nos tiene pues en ascuas desde finales del año pasado, cuando iniciaron todas estas sospechas. Ahora, perdón, del año 2016. Sí. Ahora, dos cosas que me llaman la atención. Una, que dentro de las preguntas que da a conocer el New York Times, quizás esté guardando algunas, no hubo ninguna sorpresa de un nuevo cabo suelto del que no conociéramos. Se habló de Michael Flynn, se habló del señor Manafort, se habló de un viaje del presidente Trump a Rusia en 2013, se habla de todas estas historias que a través de filtraciones ya conocimos en los pasados pues 12 meses o más, 15 meses que lleva Trump en la presidencia. También nos llama la atención, yo no soy abogado, pero también sobre la cuestión de ¿qué persigue Mueller exactamente? ¿Por dónde busca concluir esta investigación, si es que hay alguna conclusión? Porque sabemos que el presidente de Estados Unidos no puede ser pues presentado con un crimen ante la justicia. Hay un precedente legal de la Suprema Corte que no permite esto. Ahora,
Entonces, ¿hacia dónde va Mueller? Es la pregunta. Y 3, ¿hay realmente algo tan grave basándonos en lo que conocemos? A mí me parece muy importante, además de este contexto que ha dibujado Pepe, que subrayemos el contexto general de cómo se ve esto fuera de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué justo en este momento? Estamos en un momento en el que el presidente Trump está en uno de sus mejores momentos en las encuestas dentro de Estados Unidos. Según Gallup este fin de semana está por encima del 40% de aprobación sostenido, que sí es un número muy bajo, pero es sostenido durante todo su primer año y medio de presidencia, no cae de ahí. Y entre los republicanos esa aprobación sube a un 80%, que son muy buenas cifras, y además estamos en un contexto internacional en el que el presidente de Estados Unidos está sonando. Hay todo un debate sobre un posible premio Nobel por este acercamiento y esta posible cesión que está haciendo Corea del Norte y lo que ya ha sido ya una cumbre histórica con Corea del Sur y un acuerdo histórico que vamos a ver en qué desemboca, pero de momento ese debate está ahí. Y en este timing, justo en este momento, es cuando el New York Times obtiene estas preguntas y volvemos aquí en Washington con este foco sobre la investigación. Pero hay veces que tenemos que mantener la perspectiva. Esto es Washington. Estamos hablando de política, que nos encanta hablar de política y que Mueller es un personaje que se está convirtiendo casi en una simbología, ¿no? Esta fascinación que hay en Washington por Mueller. Pero visto desde fuera de Washington y sobre todo desde fuera de Estados Unidos, ahora mismo la imagen del presidente Trump es positiva y es otra, y está en un escenario muy diferente, pese a que está siendo investigado por la justicia, en este caso, como posible objetivo de la investigación de Mueller. Si logra desnuclearizar a Corea del Norte, ¿se merecería Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Bueno, Obama lo recibió por menos. La descripción exacta del Premio Nobel de Obama fue por los esfuerzos, ¿no?, hacia el entendimiento entre los pueblos, y todavía casi no había hecho nada como presidente, el presidente Obama. Así que si empleamos, o si Noruega decide emplear el mismo criterio, obviamente lo merece, y no solo Trump, sino también Kim y el presidente Moon de Corea del Sur, y posiblemente también el presidente chino, por todo este esfuerzo que han hecho por llegar a un entendimiento. Y si se trata de premiar los esfuerzos, entonces solo el saludo en la frontera de las dos Coreas ya es un esfuerzo muy importante. Ahora bien, yo creo que para mí la pregunta aquí de base es, ¿hay que estar concediendo premios Nobel por solo esfuerzos o por resultados concretos? Yo creo que tendríamos que cambiar el foco del debate a no si Trump lo merece o no. Si estamos empleando esos criterios, para mí desde luego que sí. La pregunta de fondo aquí es, ¿hay que entregar premios Nobel solo por hacer esfuerzos o por resultados concretos hacia la paz, hacia el avance de la paz en el mundo? ¿Se lo merecería Trump? Bueno, si pensamos que la amenaza de una guerra nuclear coreana es hoy la más grande amenaza para la humanidad, a la humanidad, sí. Y si resulta eso, me parece que sí, sería contradicente por todo lo que ha hecho, todo lo que dice, pero si vamos a seguir la línea que se está establecido, sí. El propio Trump ayer estaba recordando, bueno, me había dicho el presidente Obama que la amenaza más grande que iba a tener durante mi mandato era la península de Corea. Dice, pero pues realmente pues yo he logrado, porque pues necesitaba solo que hubiera un líder, ¿no?, dispuesto, una nueva estrategia de presión total. Pues le está resultando, y bueno, en estricto sentido sí se merecería el Nobel. Sería increíble, ¿no?, ver uno a Donald Trump, y yo no sé si a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Yo apuesto, y lo pongo aquí sobre la mesa, que va un Nobel en grupo, y yo creo que ese escenario es bastante posible a las alturas que estamos. No solo el presidente de Estados Unidos, el presidente de Corea del Norte, de Corea del Sur y de China. También? Sí. Y el presidente de la China. Bueno, miren, hay una encuesta de la Universidad de Quinnipiac que hace sondeos importantes, que acaba de ser publicada, y aquí llaman la atención bastantes estadísticas. Pero una que sorprende es la siguiente, y es que dice que para los republicanos, y esto tiene que ver con la prensa, por 51 contra 37, la prensa, los medios de comunicación, son enemigos de la gente. También hay algunas estadísticas bastantes aquí sobre Donald Trump. ¿Le sorprende estos números? ¿Le sorprenden, Pepe Díaz Briceño? No. 51 contra 37 de los republicanos, es del partido del presidente Donald Trump, crea que la prensa es enemiga de la gente. No, Juan Carlos, no me sorprende, y además porque los hábitos de consumo de noticias han cambiado drásticamente, no solo en este país, sino alrededor del mundo. Cuando había antes solo un canal de televisión en los 50s que transmitía todo y se volvía pues básicamente un oráculo de las noticias, ahora hay una cantidad de opciones gigantesca, hay opciones de entretenimiento, hay noticias escandalosas como el señor de Infowars, ¿no? Que básicamente hacen noticias
pues que son consideradas más espectáculo que noticias. Entonces hay diversas fuentes a través de las cuales una población se nutre de lo que acontece en el mundo. Y entonces básicamente cuando se ve a unos periodistas que están atacando, básicamente así se percibe desde el centro del país conservador al presidente, que dentro de ellos no se les despega, pues no es algo que les apetece y lo ven como una amenaza. Habrá que ver cómo cambiarían las opiniones en otro momento, pero no creo que lo hicieran demasiado. Se percibe que los medios de comunicación, en particular los periodistas, son parte de una élite que no está conectada con los problemas de la clase trabajadora estadounidense. Esto puede ser verdad, no puede ser real, pero es algo que los periodistas no debemos de pasar por alto. Enrique Gómez Batista. Yo no creo, yo creo que eso es porque en la verdad los republicanos están intentando defenderse de Trump, o sea, defender al gobierno Trump. Trump ha escogido la prensa como uno de los enemigos y con eso estas personas que 80% apoyan a Trump, 52 creen que la prensa es enemiga, o sea, es una forma de decir que están apoyando a Trump y es un problema, porque yo no creo que el periodismo está haciendo mal, por el contrario, sabemos cada vez más cosas, pero el problema es que acá en Estados Unidos y muchas veces en nuestros países también, los canales están, y los medios están cada vez más especializados, habla siempre para las personas que piensan como vos, o sea, no busca un conocimiento general, pero no está, las personas hoy cuando muchas veces no buscan noticias, buscan argumentos para sus opiniones, o sea, reforzar sus opiniones. Y este caso creo que está muy ligado no a cómo los republicanos en general ven los periodistas, pero sí cómo están aceptando el discurso de Trump de que la prensa es enemiga del gobierno, que hay una caja brujas, que están intentando hacer con que su gobierno se haga mal. O sea, es más un punto de vista de cómo los republicanos están fuertemente apoyando a Trump y apoyan a todo lo que Trump dice, incluso contra la prensa, que es una de las instituciones más respetables y más libres acá en Estados Unidos. Dorita Uribe. El ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, en este libro de Michael Wolff, El fuego y la furia de Donald Trump, explicaba, o Michael Wolff citó que Bannon explicaba, y después ha habido otras entrevistas en las que también lo ha dicho, es decir, creo que esa parte es cierta, que en realidad para él, y él era el estratega jefe que llegó a Donald Trump a la Casa Blanca, la oposición de Donald Trump no son los demócratas, sino la prensa, y que así estaban estableciendo su estrategia. La prensa percibida como oposición política, no como cuarto poder, no, como oposición política. Y la señal de que esa estrategia ha funcionado, especialmente en ese sector de medios conservadores que comentaban los compañeros, es esta encuesta. Esa estrategia, con un argumento como que la prensa es la enemiga del pueblo, que están recogiendo tantos medios de comunicación, ha calado entre un sector de los republicanos, y es lo que vemos. Y es una estrategia porque, si fuera una realidad, este argumento habría calado entre toda la población, no solo los republicanos, sino también los independientes y los demócratas. Y no, este solo es un argumento que recogen cierto sector del voto republicano, con lo cual para mí es una estrategia que puso en funcionamiento Bannon a principios, a mediados de 2016, y que ha funcionado. Ahora bien, hay dos cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo. Puede ser verdad esto, puede ser verdad que esta es una percepción republicana, pero no es una realidad. La prensa está haciendo su trabajo, no significa que esté en ninguna guerra. Y dos, puede ser verdad al mismo tiempo que la prensa tenga una crisis de credibilidad y tenga un problema ahora mismo de redefinición, y haya gente que no confía en la prensa, y la prensa también está cometiendo muchos errores en algunos momentos, y que, por ejemplo, cosas como la cena de corresponsales del fin de semana aquí en Washington y todas estas críticas, este monólogo en teoría humorístico con críticas muy duras a la administración Trump y en concreto a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, creo que cosas como estas no ayudan en esa crisis de credibilidad que está teniendo la prensa estadounidense. Así que creo que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Esa cena se llevó a cabo, y ayer hablamos aquí en este programa sobre ese evento, en el Hotel Washington Hilton, en la avenida Connecticut, cerca de aquí. Van alrededor de 2.000 personas. Normalmente va el presidente de Estados Unidos. Es una cena que se lleva a cabo desde 1921. Ha habido algunos presidentes que no han ido, como es el caso de Donald Trump, que se fue para un pueblo llamado Washington en el estado de Michigan, y a la misma hora estaba encabezando una manifestación pública. Pero es verdad que siempre llevan un comediante, y que además el comediante se mete con todo el mundo y se burlan de medio planeta. En esta ocasión, Michelle Wolf, la comediante, pues fue muy dura con Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, que estaba ahí. No es que la señora Sarah Huckabee Sanders sea una pera en dulce y que sea muy suave, pero es verdad que le dijo cosas muy fuertes, y hay gente que dice que debería acabarse esa tradición. ¿Debería acabarse?
Esta última cena, yo personalmente sí considero que ese monólogo cruzó una línea, porque una cosa es atacar a la administración Trump, o a Sarah Sanders en este caso, por las mentiras o las incorrecciones, o su mala relación con la prensa, o el hecho de todas las cosas que ponías ahora sobre la mesa. Una cosa es hacer bromas sobre eso en un foro como la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que está diseñado para eso. Está diseñado para que todos nos riamos de nosotros, tanto la clase política como la periodista, sobre nuestros errores. Y en este caso habría que haber centrado los ataques en eso, los ataques humorísticos en eso, y es en la guerra abierta que tiene la administración Trump y el presidente de Estados Unidos contra la prensa. Lanzar ataques personales y físicos, como lanzó en este caso la humorista contra la portavoz de la Casa Blanca, a mí no me parece. Con respecto a las ojeras o al maquillaje. Las ojeras y su aspecto físico, a mí no me parece. A mí me parece que eso hace más daño, y de hecho te contesto con una anécdota. Hablaba con una compañera periodista que trabaja en uno de los llamados estados rojos aquí en Estados Unidos, que es uno de los estados republicanos de toda la vida y donde además Trump arrasó, que decía: después de esta cena a mí me están poniendo el trabajo más difícil, porque yo ya tengo que enfrentarme a la falta de credibilidad que tengo en este estado por ser periodista con muchos de los votantes de Donald Trump, a veces con razón, y ahora tengo que explicarles por qué estamos riéndonos así de una persona, porque, claro, evidentemente a ellos solo les llegan los análisis, no siguieron la cena y solo llega toda esta parte, ¿no? Toda esta parte negativa, y ella dice: a mí esto no me va a poner las cosas fáciles ahora. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, esta cena, en vez de enfocarse en lo que había que enfocarse, que es la mala relación del presidente y de la administración Trump con la prensa, de nuestros errores cometidos, porque ella dijo, por ejemplo, en algún momento una línea que me pareció fantástica, metiéndose con los medios diciendo: pero si vosotros habéis ayudado al presidente Trump a llegar así, si os habéis enriquecido con el presidente Trump ganando las elecciones, ¿por qué no hablamos de esto? Hizo una comparación como que es una especie de exnovio, que la prensa estamos tratando a Donald Trump como una especie de exnovio. En vez de centrarnos en estos puntos, que son los importantes, ahora los titulares han quedado en esta parte que es mucho más desagradable, y que, insisto, a mí mi conclusión es que no era necesario, no es humor, a mí esa parte no me hizo mucha gracia, y creo que nos hace más daño a la prensa y a los periodistas, especialmente en los focos donde ya hacer el trabajo diario es muy difícil. Creo que hace más daño que ayudar. Pepe Díaz Briceño. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en una cena que se celebra la libertad de expresión es precisamente respetando el derecho que tiene cualquier persona a expresarse, que no debe de censurarse en ningún discurso. Y segundo, me parece que la Cena de Corresponsales tiene un vicio de origen, que es la mezcla de poder con el periodismo. Y es por eso que debe determinarse esta práctica, porque de ninguna manera, y no nos podemos ser inocentes aquí, de el mezclarte con políticos a los que cubres todos los días, no nubla tu juicio a la manera, en el momento de hacer preguntas, la manera de relacionarte. Los periodistas que están ahí normalmente dicen: no, es que yo siempre que mantengo una independencia una vez que estoy en mi papel de periodista. Pero ¿cómo lo haces? En muy pocos países del mundo ocurre esta cena. Sí. El periodista como centro de atención en el que se vuelve una celebridad. Los periodistas no debíamos ser el centro, sino debíamos de ser solo los filtros a través del que pasa la información, pero realmente no debía estar encima de nosotros los reflectores. Y esta cena, pues es muy probable que sufra graves modificaciones. La revista, bueno, el sitio de internet de Hill ahora acaba de mandar esta misma mañana una carta diciendo de que no va a participar en la cena a menos de que haya grandes reformas ante ella. Hay muchísimas otras maneras de resaltar el valor de una prensa libre. Sí. Están las cenas del CPJ, el Comité para Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, que hacen galas y donde se resaltan los trabajos periodísticos más importantes y se recaudan fondos a favor de becas, como lo hace la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Me parece que es otro tipo de formato en el que se puede generar esto, pero no en esta mezcla que pues provoca mucho escozor sobre exactamente dónde está la frontera entre nosotros y el poder. Un minuto, Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que hay dos problemas graves. Primero, que este caso pasó el caso de humor y pasó el caso de ofensas y de oposición. Eso fue malo, ese caso específico. Pero además de eso, me concuerdo con Pepe que es una cosa datada, vieja, es un modelo que no funciona más y que no tiene sentido en el mundo moderno. Creo que ya pasó, no es un modelo que debe seguir, en mi opinión personal. Como dijo Fernando Savater, ahora que hablaba usted de que los periodistas no deberían ser protagonistas, Savater, que es escritor y filósofo español, dijo alguna vez que el periodista ideal es el que hace notar sin hacerse notar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto y medio en el descanso, en la pausa. Decía usted que es brasileño, que se siente más en casa en Nápoles, ciudad del sur de Italia, que en Lisboa, la capital de Portugal. ¿Cómo así?
Porque, por ejemplo, que en Brasil mucha migración italiana, el sonido que hablamos es más cerca de esto do que el portugués de Portugal, que es muy raro, y por el caos. Tenemos allá basura, tenemos confusión, tenemos corrupción, tenemos fútbol como en Brasil. Y alegría, pues. Sí, comida buena también. Entonces me siento más en casa ya que en Lisboa, por ejemplo. Es raro, ¿no? Sí. ¿El acento brasileño del portugués es muy distinto al de los portugueses? Sí, muy distinto. A veces, por ejemplo, las teles de Brasil, cuando usan novelas o cosas, subtítulos, tienen ponen. subtítulos, o al revés también, porque son dos, se habla muy diferente y a veces se hace difícil comprender un portugués de Portugal. Eso me parece increíble. Gracias por haber estado aquí, Enrique Gómez Batista, Dori Toribio y Pepe Díaz Briceño. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.